Si tú le crees al Señor, si tú crees en la palabra de Dios, si tú crees en las promesas que Dios hace a los que le sirven y a los que lo aman, tú vas a mirar la gloria del Señor en tu vida. Aún así, aunque la ciencia, los doctores, las circunstancias te digan lo contrario, si tú le crees a Dios, tú vas a mirar la gloria de Dios, porque lo mismo le pasó a Zacarías y a su esposa Isabel. Los dos ya avanzados de edad concibieron un hijo. Así es de que te invito que el día de hoy me acompañes a meditar el Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo del 5 al 25. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo de sacerdotal de Abías, y su esposa, llamada Isabel, eran también descendientes de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia, y los dos eran ya de edad avanzada. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. En esto se le apareció un ángel del Señor de pie, al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande, y muchos más se alegrarán con su nacimiento, por lo que este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Por medio de él, muchos hijos de Israel volverán al Señor, su Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Reconciliará a los padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿Quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también. El ángel contestó: Yo soy Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto ocurra. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que se demorase tanto en el santuario. Cuando finalmente salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Intentaba comunicarse por señas, pues permanecía mudo. Al terminar el tiempo de su servicio, Zacarías regresó a su casa y poco después su esposa Isabel quedó embarazada. Durante 5 meses permaneció retirado, pensando: ¿qué no ha hecho por mí el Señor? Es ahora cuando quiso liberarme de mi vergüenza. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Te invitamos, Espíritu Santo, a que seas tú el que nos ilumine nuestra mente, el que nos ayude a interpretar tu palabra, Señor, para nutrir nuestra alma, para nutrir nuestras familias, para nutrir nuestra vida. Por eso, Espíritu Santo, que seas tú quien nos acompañe y nos asista en esta reflexión del Santo Evangelio. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy, la palabra de Dios nos está narrando la historia o lo que sucedió con Zacarías y su esposa Isabel. Hay varias cosas que me llaman mucho la atención de esta pareja. La número 1, que ellos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. Eso es clave si tú quieres mirar la gloria de Dios en tu vida. Si tú quieres mirar a Dios obrar en tu vida, tienes que ser una persona cumplidora ante los ojos de Dios y esmerarte por cumplir todos los mandamientos y leyes del Señor. Hay muchas personas que quieren recibir las bendiciones de Dios, que quieren recibir un milagro de Dios, ya sea un milagro de sanación, un milagro de conversión, un milagro de... Hay muchísimos milagros, pero no quieren dejar la sinvergüencería, no quieren dejar el pecado, no quieren dejar los placeres de la carne. Entonces, si ustedes se ponen a mirar las personas a las que Dios ha sanado, ha liberado, ha hecho algo, son personas que de alguna u otra manera están buscando a Dios con un corazón sincero. Es el caso de Zacarías e Isabel, personas muy cumplidoras ante los ojos de Dios, que se esmeraban por cumplir los mandamientos. Ellos, aún a pesar de no tener hijos, y recuerden que en los tiempos antiguos, las mujeres que no tenían hijos, pues la verdad era como una vergüenza. Ellas se avergonzaban, era como si una maldición estuviera en ellas. Y si era viuda y sin hijos, peor. Entonces, esta mujer, aún a pesar de no tener hijos, ellos servían a Dios y se esforzaban por practicar y cumplir todos los mandamientos. Aunque ellos no podían tener hijos, aunque Dios no los había bendecido con una familia, con un hijo, con una hija, ellos aún así hacían con amor su servicio a Dios y buscaban agradar a Dios con todo lo que ellos hacían. Eso es algo que a mí me toca mucho del Evangelio del día de hoy. La otra dice que cuando Zacarías tuvo ese diálogo con el ángel Gabriel le dijo: tu oración ha sido escuchada. Algo que podemos sacar de este evangelio del día de hoy es que tenemos que ser personas de oración. Tenemos que estar orando, tenemos que estar en constante búsqueda de Dios, tenemos que estar dialogando con Dios. Porque si tú no estás orando, ¿cómo Dios va a poder contestar tu petición? Si no estás platicando con Él, si no se lo estás pidiendo a Él. Zacarías, vemos que ellos estaban orando por un hijo, se lo estaban pidiendo a Dios y Dios contestó su oración. Ahora, ¿fue al tiempo que Zacarías e Isabel querían?
A lo mejor y no, porque ellos ya estaban de avanzada edad. A lo mejor y se los pidieron desde que ellos se casaron y pudieron pasar 20, 30, 40, 50 años para que Dios les diera el milagro, pero se los dio. Y esa es la importancia de la constancia en la oración, que si tú estás orando, que si tú estás pidiendo, Dios va a responder a su debido tiempo, al tiempo de Dios, no al tiempo tuyo. Por eso es de que yo te invito a que ores, que no te desanimes, que seas perseverante, porque el propósito de Dios es grande y maravilloso. Imagínate qué bello que Dios utilizó a esta pareja que son personas que estaban esforzándose por vivir la santidad, y ya como desde el vientre de Isabel, de Santa Isabel, ya Juan el Bautista estaba llenándose del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que ya desde el seno de su madre estaba lleno. Estará, dice, no beberán vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Qué importante es que el papá y que la mamá sean personas de oración, sean personas que están sirviendo a Dios, sean personas que están observando los mandamientos y que de alguna manera se esfuerzan por agradar a Dios, porque entonces las criaturas desde el vientre, desde que está gestándose ese bebé ahí en el vientre de la mamá, desde ahí ya Dios está depositando su Espíritu Santo, sus gracias y sus bendiciones. Y cada niño que nace, que viene ahora sí que con esos padres que están ahí orando y haciendo lo mejor que ellos pueden en su humanidad, esos niños nacen con un propósito en la vida, porque son bebés consagrados desde el vientre. Yo recuerdo cómo esta última bebé que nosotros encargamos, mi esposa y yo usamos un método de planificación familiar, no usamos anticonceptivos, y nosotros todos los meses dialogamos sobre ¿era tiempo de encargar un bebé o no era tiempo de encargar un bebé? Entonces recuerdo que un día estábamos en la marcha por la vida en Washington, D.C., en enero pasado. Y en esa marcha por la vida, mi esposa y yo, en esos momentos de ir a visitar esas basílicas tan hermosas, de ir a las misas tan hermosas, a la marcha por la vida, mi esposa y yo dijimos, creo que es momento de que empecemos a pedir a Dios que nos bendiga con nuestra tercer bebé. Dijimos, vamos a pedirle a Dios el tercer bebé. Y recuerdo que en esa marcha, desde ahí empezamos a consagrar el vientre de mi esposa, empezamos a pedir la bendición de Dios. Y recuerdo que todas las noches yo le ponía la mano a mi esposa y empezaba a decirle, Mamita María, quiero pedirte que bendigas a este vientre. Bendice todo su aparato reproductor, bendice cada parte de mi esposa, bendice todo. ¿Para qué? Para que cuando ese bebé o esa bebecita empiece a dar vida, o sea, cuando empiece la concepción, desde ahí sea Dios el que tome control de esa criatura, de esa bebecita chiquitita. Y desde esos momentos hemos consagrado a nuestros hijos, porque creemos que al igual como Juan el Bautista desde el vientre de su madre, ya él traía un propósito en la vida, nosotros creemos que cada uno de nuestros hijos vienen con un propósito en esta vida, porque se lo hemos pedido mucho a Dios, lo hemos orado, se lo hemos presentado a Dios y hemos consagrado nuestras vidas y nuestra familia a Dios. Por eso es
de que nosotros confiadamente podemos decir que Dios va a cuidar de nuestros hijos, que Dios se va a encargar de mostrarles el camino, que ellos van a ser pequeñitos Juanes. ¿Qué hacía Juan? Preparaba el camino del Señor. Y eso es lo que nosotros anhelamos, que nuestra familia sea como una voz que grita en el desierto. Así me siento a veces yo ahorita, que grabo los videos y todo, me siento como una voz que grita en el desierto porque la necesidad allá afuera es grandísima y me siento una vocecita chiquita ahí en el desierto gritando, hey, el Señor los busca, el Señor los ama, escuchen a Dios. Y eso quiere el Señor de cada uno de ustedes. Si aún no te has casado, conságrale tu soltería, conságrale tu noviazgo, conságrale cada etapa de tu vida a Dios y vas a mirar a Dios en cada etapa de tu vida. Así que pongámonos en oración, pero también esforcémonos por cumplir la voluntad y los mandamientos y las leyes que Dios nos enseña, para que en su debido tiempo Dios nos bendiga con esas bendiciones que nosotros necesitamos para nuestro futuro. Pero recuerda, no nomás es decir, ay Señor, ayúdame, ay Señor, dame, ay Señor, no, sino que uno tiene que poner de su parte, tiene uno que hacer las cosas bien y confiar en que en su debido tiempo Dios nos va a bendecir. Y hay que servir a Dios con amor y hay que confiar en Él porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros y Él sabe cuándo es el momento perfecto para bendecirnos en cualquier cosa que tú le estés pidiendo. Confía en Dios. No dejes de cumplir con los mandamientos de la ley de Dios. No dejes de ir a misa. No dejes de servirlo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. No dejes de buscar agradarlo, sacarle una sonrisa y Él te va a bendecir. Él te va a bendecir así como lo hizo con Zacarías, con Isabel. Él te va a bendecir. Solo sé paciente y siempre sé una persona que esté agradecida con Dios por todo lo que suceda. Y en su debido tiempo, Dios te va a bendecir. Que tengas un feliz jueves. Dios te bendiga, que te bendiga a ti, a tu familia, y que esa oración que ya llevas tiempo pidiéndole al Señor, el Señor te la conceda pronto para gloria de su santo nombre. Bendiciones, queridos hermanos. Nos miramos el día de mañana, viernes. Bendiciones.